Bueno, voy a seguir con esto de los libros. A mí me gusta mucho hacer videitos así. Recién llego de trabajar de pedido ya. Son las 1 de la mañana. Por eso estoy con todo este frío, estoy con la campera toda... Me acabo de sacar el casco, por eso tengo la cabeza así. Y bueno, acabo de llegar y yo quería mucho contarles una de las historias, para mí, el maestro de la ciencia ficción, sin lugar a dudas. Después podemos pelear segundos puestos, podemos pelear, podemos debatir gustos, pero mi escritor de cabecera siempre va a ser Philip K. Dick, ¿verdad? Entonces, nada, es el escritor que me conquistó de alguna manera, que tocó algunas fibras íntimas también, porque cuando se habla de la razón, o cuando se habla de la realidad, cuando se habla de cosas pertenecientes al ser humano, que es lo que hace Philip K. Dick la mayoría de las veces, se tocan zonas sensibles para las emociones y un montón de otras cosas. Pero en el caso del que voy a hablar hoy, me gustaría mucho, es de uno de sus primeras novelas. Si bien la primera fue Lotería Solar, la primera con la que pudo obtener algunos beneficios económicos, la que voy a hablar vino un poquito después, Muñecos Cósmicos, que está acá. Y la que de alguna manera me encantó esta novela. Es una novela muy de Philip K. Dick. O sea, básicamente, en este caso, se muestran características muy dickianas en este libro, a pesar de que es muy joven, pero nada, es un grandísimo escritor. De alguna manera no puedo empezar el libro sin contar un poquito cómo es la vida de Philip K. Dick. Tortuosa, dramática, confusa, alocada. También era muy poco sociable para comunicarse con los demás, algo para hacer conferencias y esas cosas. Un tipo muy inteligente, muy capaz, muy culto, muy leído. Le gustaban mucho los escritores tipo Prozac, le gustaba mucho todos los escritores clásicos, filosofía. Se dice que Philip K. Dick es un pésimo escritor de filosofía y un gran escritor de ciencia ficción. Menos mal que así fue. Los primeros trabajos los hizo con la música, trabajando en negocios de música. Pero hay algo que es fundamental para mí para entender gran parte de la biografía de Philip K. Dick, o por lo menos lo que vengo leyendo hasta ahora, que es un hecho en particular: la hermana gemela fallecida por desnutrición. Ese es un tema muy importante en toda la bibliografía de Philip K. Dick. Siempre se presenta una realidad que lo delimita, ¿no? Y que hay cosas que no puede explicar porque solamente conoce la mitad. Cosas así. Siempre hay figuras invisibles, siempre hay cuestiones no resueltas, muy lacaniano, hay un libro acá que es Philip K. Dick con Jacques Lacan. Bueno, también tiene esta cosa de que siempre falta algo, de una necesidad de un vacío interior muy grande, como si le hubieran robado una mitad. Siempre está eso. Y siempre está la dicotomía hombre-mujer, la dicotomía real-no real, la dicotomía hombre-androide. Dicotomía, ¿entendés? A él se le murió la hermana gemela. Siempre va a haber esa dicotomía, siempre la va a representar, siempre va a estar ahí, siempre va a estar alguien observándolo, siempre se va a sentir culpable por algo, siempre va a estar alguien dictándole cosas, dictándole información, y él no lo reconoce de quién es. En el caso de este libro, Muñecos Cósmicos,
está representada la hermana de alguna manera en estos dioses infantiles que empiezan en la historia, que construyen la ciudad con arcilla. Son dos dioses representados en dos pequeños, varoncito y una nena, y son dos, creo que eran dioses persas, lo que aparecen, el bien, que representan el yin y el yang, el bien y el mal, y hacen esta ciudad de arcilla por sobre la ciudad verdadera. Ahora voy a llegar a eso. Se trata, muñecos cósmicos, de una persona, digamos, que se va de muy joven de la ciudad que lo vio nacer, supongamos creo que era a los 8 o 9 años, y decide volver ya después de los 30, 40 a la misma ciudad. Y la ve cambiada, totalmente modificada. Pero la ve modificada en un sentido extraño de la palabra, porque él sabe que la ciudad tal cual él la había dejado está ahí, es esa misma, pero está toda transformada y toda desfigurada. Hay cosas nuevas que antes no había acá, o edificios que antes no había, pero él dice, la ciudad es acá, y acá había tal cosa, y acá está esa cosa que había anteriormente. La cuestión es que en la ciudad esta falsa que hay, todo se corre con un desvelo de la realidad. O sea, parece, eso es algo muy de Philip K. Dick también, que pareciera que la realidad se corre o se deja ver mediante correr en la hoja de calcar, como si sacáramos una hoja de calcar y se viera la realidad tal cual. Es una cosa tremenda para mí que siempre me impactó. La idea es, esta ciudad es lo que yo dejé, pero y después de repente en un momento dado, entra en un bar así, consume algo, lee las efemérides y los archivos, y se encuentra con que él había muerto a la edad de 9 años. Entonces ahí hay otra dicotomía, vida-muerte, verdad no real, soy un ser o soy un fantasma. Le dicen que, la nota dice, el diario decía que él había muerto no sé a qué edad y que sus padres habían, no sé qué había pasado anteriormente. La cuestión es que no era así. Él estaba, la prueba fiel de que él estaba vivo era sí mismo, era yo. Pero nadie lo ve. Se da cuenta que a través de los edificios de la ciudad esta falsa, se mueven unos ectoplasmas, ¿no? Como figuras que se mueven, como fantasmas que se van moviendo entre los edificios, además de la gente real. Todo el mundo los ve, los conoce como los espíritus, le dicen así. El tema es que esos espíritus son la gente real, de la ciudad real, la que está justapuesta, la que está abajo, quiero decir, de la ciudad esta que está toda falsa. Y se comunican con él, saben que él le dicen que hubo como una especie de cambio repentino en un momento dado, que hubo un gran rayo y que de alguna manera disfrazó la realidad tal cual la ven hoy, pero todos estos parecen como ectoplasmas, y que ellos están en algún lado de la ciudad, están. Bueno, el tema es que esta ciudad la crearon estos dos niños, varón y nena, con arcilla, o sea que todo es falso, todo se derrumba, todo se resquebraja de alguna manera, y bueno, decide encontrarse, o sea en un momento dado se encuentra con una especie de ferretero, de una persona común, de un negocio común, y esa persona viene de antes del efecto de eso de rayo que había pasado en la ciudad y que había modificado todo, viene de esa época. Sí, a mí me pasó lo mismo, un hombre de pelo largo, todo dejado, todo barba sucia, ¿viste? Qué sé yo, pero tengo una forma de descubrir la ciudad tal cual era, y es con una especie de caja que simboliza el ojo Illuminati. Entonces, a su vez con eso pueden verificar la realidad tal cual es, sin tantas capas. Entonces es como que sacan todas las capas y ven la realidad tal cual es, y así construyen la ciudad que había antes. La cuestión es que, bueno, tenemos que volver
tenemos que sacarnos esta ciudad de encima, de alguna manera dice, tenemos que levantar todo lo que se ve porque la ciudad es otra. Sí, hay una forma de hacer y empiezan a fabricar como una especie de maquinaria que sirve para, digamos, hacer que la arcilla se derrita, entonces empiezan a verse los edificios tal cuales eran. A su vez, en este retraimiento, en realidad algo muy usado, Philip K. Dick, sobre todo después en Valis, es como que la realidad, como les pasa a los helados, se derrite, esa cosa que se derrite constantemente, es muy de Valis, todo se vuelve hacia lo viejo, se vuelve continuamente hacia atrás. Todo es un caos, y a medida que va pasando un tiempo cada vez es más rápido y más fuerte. Bueno, en esta novela ya se ve eso de muñecos cósmicos. El tema es que pareciera que prestidigitan estos dos nenes, varón y nena, prestidigitan constantemente el contexto, la ubicación, el destino, la ciudad en sí. De alguna manera empiezan a darse cuenta que alguien se avivó y que están retrotrayendo todo a la posición que actualmente era. La cuestión es que, bueno, un final, sí, tiene un final oscuro, tiene un final tenebroso, porque los nenes empiezan a mostrar su real forma y se convierten en los dioses del bien y del mal, que son los dioses persas. Uno era Mirnata, y el otro era, no me acuerdo bien los nombres, pero cuando se vencen entre los dos, de hecho la chica, la nena, es la que muere, siendo una de esas diosas, pero es la que termina enferma en un hospital, en un nosocomio, y es el mal el que triunfa sobre la ciudad, y el mal es totalmente un caos absoluto, que también es algo que va a usar Philip K. Dick en los tres estigmas de Palmer Eldritch. También lo usa, ese miedo hacia Dios del que le habla, miedo a Dios, miedo a la eternidad, está representado, y bueno, de alguna manera ese es el final, pero tiene características muy de Philip K. Dick. Sobre todo pareciera que Philip K. Dick navegara entre lo que es verdad y lo que no es verdad, como si nosotros como nosotros nadamos en el río, que a veces sacamos el agua, sacamos la cabeza para afuera para respirar y nos volvemos a meter. Bueno, ese efecto de cambios de realidades constantes es muy de Philip K. Dick, buscar las distintas capas de realidad hasta dar con el objeto mismo, tan simple como eso. Es muy de Philip K. Dick y se ve mucho en todas sus novelas. Esa búsqueda constante para mí tiene que ver con el concepto de la hermana gemela fallecida, esa búsqueda constante en la vida de algo que no está concluido, de esa necesidad de que se resuelvan todas las preguntas, de que esa invisibilidad al fin y al cabo tome solidificación, que dé las soluciones que necesita constantemente. Es una búsqueda constante que Philip K. Dick va a tener a través de todas sus novelas y posiblemente a través de toda su vida, ¿no es cierto? Básicamente le voy a leer un poquito la parte de atrás. Bueno, dice: Philip Kindred Dick nació en Chicago, Estados Unidos, el 16 de diciembre del 28, murió en Santa Ana, California, el 2 de marzo del 82. Fue un prolífico escritor estadounidense que influyó notablemente en el género de la ciencia ficción, y en sus primeras novelas aparecían temas como la sociología, la política y la metafísica. Estaba todo en manos de las empresas monopólicas, de gobiernos autoritarios y los estados de conciencia alterados. Luego Dick pasó a temas como la metafísica y la teología, y a menudo se basó en su propia experiencia vital. Reflejó su obsesión con las drogas, la paranoia y la esquizofrenia en novelas como Scanner Darkly y Sibyl. Es verdad que tenía muchos problemas con las drogas, sobre todo en su etapa más prolífica como escritor. Empezó a escribir cantidad y calidad.
O sea, empezó a hacer las dos cosas. En esos momentos lo que él hacía era drogarse muchísimo, poner en riesgo su salud, su vida, para brindarnos tremenda bibliografía y tremendos libros. La verdad, es poner en juego su propia vida. El hombre en el castillo, una de las clásicas de Philip K. Dick, galardonada con el premio Hugo a la mejor novela en 1963, está considerada como una obra maestra del subgénero de la ciencia ficción denominado ucronía. Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, es una novela sobre una estrella televisiva que vive en estado policial en un cercano futuro distópico. Ganó el premio John Campbell Memorial a la mejor novela en 1975. Dick escribió 36 novelas y 121 relatos cortos. Los relatos cortos los tengo acá, están todos. Gran parte de sus muchas historias cortas y obras menores fueron publicadas en las revistas pulp de la época, y fue en una de ellas donde apareció Beyond Lies the Good, el primer relato. Su primera venta profesional, Plan Stories, de julio de 1952, admirado por contemporáneos como Stanislaw Lem. Dick pasó la mayor parte de su carrera como escritor casi en la pobreza y obtuvo poco reconocimiento antes de su muerte. Sí, después de su muerte se hizo un escritor cuyos directores de cine lo buscaban afanosamente. Hicieron muchas películas con sus guiones de novelas.